Hola, hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana y hoy vamos a ir a dar un pequeño pero agradable paseo por una de las avenidas más importantes de Alicante. Bienvenidos a la avenida Alfonso el Sabio. Empezamos nuestro paseo. Empezamos nuestro paseo justo al inicio de la avenida, en el castillo de Santa Bárbara. ¡Ay, qué bonito! Mirad la decoración que han puesto aquí de Navidad en una de las cafeterías de los baguettes. Estamos justo al inicio, cerca del castillo de Santa Bárbara, y vamos a ir casi hasta la estación de Renfe, para que podáis ver cómo está ahora mismo esta avenida, si hay muchísimas personas o no, qué tiendas hay abiertas y cómo vivimos hoy aquí en Alicante. Esto lo que estáis viendo enfrente es el mercado central. Es un sitio más importante si queréis comprar fruta, verdura fresca, marisco, carne, productos de todo tipo. He de decir que es bastante caro. Si hay mercadillos locales por ciertos barrios, ahí sí que hay muchas más ofertas, bolsitas por €1, muchas más cosas más económicas. Aquí sí que será un poco más caro, pero por el mero hecho de que están ubicados en el mercado central. Algún día, si os interesa, podemos dar un pequeño paseo por ahí, decídmelo en comentarios, para enseñaros qué es lo que se vende en este famoso sitio. Justo cerquita del mercado han hecho un puestecito de los turrones de Alicante. No son solo turrones típicos de aquí de la zona, también hay turrón de Gijona, muchísimos otros, que es este puesto de ahí que veis enfrente. Cada año se ponen ahí para vender los productos más típicos, los turrones más famosos de aquí de España. Como veis en esta avenida principal, de hecho se dice que es una de las avenidas donde más tiendas hay, como si fuera la más importante de la ciudad, pero yo diría que es una de las más importantes por el mero hecho de que Maisonave y otras ciertas calles de aquí tienen muchísimas tiendas pero que muy populares. Así que yo no diría que esta es una calle número 1 de tiendas, pero una de las más emblemáticas sin lugar a duda. Aquí podréis encontrar todos los bancos más importantes: Sabadell, BBVA, seguros de salud, tiendecitas pequeñas con souvenirs, con cositas para llevaros de recuerdo, asesores energéticos, obviamente ópticas, joyerías, panaderías, perfumerías y muchísimas más IAs. También las administraciones, las loterías, hoy están cerradas. De hecho, no solo porque hoy se celebraba la lotería más importante de todo el año, sino también porque hoy están en huelga. Están en huelga para pedir una mejor situación. Todos los décimos estaban aquí. Estos ya son para el 6 de enero para el niño. Así que están todos cerrados. En los puntos donde ha tocado el gordo de Navidad sí que han decidido abrir para celebrar juntos con los vecinos, pero las demás no lo han hecho.
Por cierto, en esta avenida está ubicada una de las tiendas más populares y más preferidas por la gente de aquí, que es el Corte Inglés. Tiene varios edificios en todo el Alicante. Este de aquí en la misma avenida es el que abarca marcas un poco más económicas. Pueden ser Desigual, cualquier otra marca que pues tiene precios asequibles, ¿de acuerdo? Mirad qué bonito. De hecho, vamos a mirar el vestido este, rojo navideño, son 39 euros. Lo tenéis aquí los precios. Otro vestido, 35. Y ese negro de aquí también 35 euros. Bueno, 35,99. Así que son precios bastante económicos, como en cualquier otro centro comercial. Son marcas Esfera, Only, Jack & Jones, y también hay moda infantil. El otro Corte Inglés, que está ubicado justo enfrente de la estación de tren de Renfe, tiene marcas mucho más caras, que pueden ser Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Armani, Emilio Tucci, marcas así que valen un poquito más caras que estas. El Carrefour Express, con cositas básicas y necesarias, para que lo tengáis todo a mano. Para que os podáis hacer una idea, cuando estoy grabando todo esto, son ahora mismo las 2 de la tarde. O sea que lo grabo, lo edito y directamente ya lo podréis ver sin ningún problema. Pero son las 2 de la tarde y este es el panorama que tenemos. Hay bastante gente por las calles yendo a trabajar, o los que tienen un descanso a mediodía. Simplemente gente que están paseando, tomando un café, un té, un refresco. Hay algunas tiendas que están cerradas, pero eso es porque cierran a mediodía y vuelven a abrir a partir de las 5. Tiendecitas con bollos riquísimos. Por cierto, esta es la Granier favorita número 1 nuestra. La tenemos también en Benidorm, en muchos sitios más. Vende pastelitos y bollería riquísima, además toda fresca. Así que en Alicante, como veis, también está. Obviamente todo está decorado para Navidad, faltaría más, quedan solo un par de días hasta Nochebuena. Y ahora ya llegaremos a la mítica plaza, a la zona de los luceros. Aquí hay una fuente, la que estaban reformando, entonces hubo un tiempo justo al inicio de decoración navideña este año, hubo un tiempo cuando estaba cerrado por reforma, porque tenían que pintarlo, limpiarlo, renovar, ya que habían muchísimos grafitis y bueno, destrozos en general. Pero ahora, justo para las fiestas, ya lo han vuelto a abrir. Hay una valla para que nadie pueda pasar, para no estropearlo de nuevo, pero por lo demás está como nuevecito. Esta es la zona de los luceros. Aquí he de decir que el alquiler vale muy caro, no solo alquiler, la venta en general, los edificios, las viviendas valen bastante caras en esta zona, pero por estar en el sitio en el que se encuentran, así que no es para nada sorprendente. Muchísimas tiendas, Vodafone, Pajua, cafeterías con terracitas justo aquí en la rotonda para disfrutar del tiempo tan maravilloso que tenemos. 19 grados hoy aquí en Alicante. Mirad cuánta gente hay en las terrazas, casi todas las mesas prácticamente están llenas. Los autobuses. Mirad qué bonito han decorado la estación de metro este año. Me encanta, es mucho más natural, pero a la vez es festiva.
Por la noche se iluminan las luces en esta parte de aquí, las que están cubriendo la estación. Sí, o sea, una panadilla. Mirad la cantidad de gente en las terrazas. También es cierto que en estos sitios, como por ejemplo el Lizarrán, que lo tenemos aquí, que son sobre todo pinchos o tapitas o 100 montaditos, que está aquí también, son sitios muy populares, además de baratos, y muchísimas personas van ahí pues para tomar algo. Pero como dentro son muy pequeños y por el tema de restricciones no pueden quedarse ahí, pues se van a la terraza a sentarse a tomar algo aquí. Esto ya es un bar, pub irlandés, y aquí hay algo menos de gente. Tiendecitas con regalos estupendos para niños. Y a la vuelta de la esquina, hasta el final, ahora iremos para ver la estación de Renfe. Mirad qué adornos tan bonitos. Es una de mis tiendas favoritas, se llama Flying Tiger. Y antes la teníamos en Benidorm, luego la han quitado. Tiene cositas súper chulas. Por ejemplo, esta luces de LED, bombillas, 7 euros. Árbol de decoración, 3. Tiene muchísimas cositas más. Es algo parecido a Alehop, pero pues de otro país, ¿vale? De Dinamarca, me imagino que es de Dinamarca. Tiene muchísimos juegos para niños, también para aprender, cositas de madera. Y los precios están bien, no es nada caro. Así que si estáis por aquí y buscáis algún regalito, pues eso puede ser una buena opción. Me encanta pasear por la avenida. Este es uno de los pocos sitios donde no me siento saturada con tantos edificios, porque es muy ancho, hay sitios donde respirar, hay cosas que ver, y la persona simplemente no se satura. Mirad qué bonito. Es precioso. Mirad los productos gourmet aquí, los que podéis encontrar si queréis comprar un jamón bueno, ibérico, algo así especial. Productos premium los tenéis justo aquí en la avenida, que es el Bierzo León, justo aquí. Realmente es mucho más caro, bastante más caro, pero tiene productos de primerísima calidad. Muchos vienen aquí sobre todo para Navidad, para fiestas, cuando hay una ocasión más especial, para comprar, pues eso, sobre todo jamones, quesos o un buen vino. Pero como ya he comentado, es bastante más caro. Tened en cuenta que aunque los pisos aquí algunos pueden ser más pequeños, pero los precios, por ejemplo, para alquilar algo,
van a ser bastante más caros. Voy a buscaros en internet a ver si encuentro, mientras que voy dando los precios de alquiler aquí en la avenida. Si hubiera alguna cosa, que rara vez pasa, os pondré aquí qué precios tiene para que os podáis orientaros y saber más o menos cuánto cuesta vivir en una de las venas principales de Alicante. Y esto de aquí enfrente es lo que se llama el Alacant Terminal, de donde salen todos los trenes de Renfe, los que van a Madrid, a Valencia, a zonas del norte, por toda España. De hecho, desde esta terminal es a donde nosotros nos fuimos en agosto a Madrid. Este vídeo está disponible en ruso, pero voy a poner subtítulos en español, así que lo podéis ver si queréis. Ahí os enseño un poquito de nuestra preciosa capital del país. Cerca de la terminal obviamente hay paradas de autobús, está el otro Corte Inglés con ropa, accesorios, moda, joyas, de todo, de cosmética, más exclusivos y obviamente un poco más caros. También aquí podéis encontrar alquiler de coches como por ejemplo Centauro, Hertz, Sixt, todos están aquí, Europcar, Avis. Dentro del terminal hay varias tiendas también y sitio para sentarse, para comer algo. Y así es como se ve hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos parado cerca de Alicante Terminal, de la estación de Renfe. Tenemos justo detrás nuestra el autobús, que es el número C6, lo tenéis por aquí. Este es el autobús que lleva a los pasajeros al aeropuerto de Alicante. Por lo tanto, si lo necesitáis, justo aquí pasan cada 20 minutos. Así es como se ve el autobús. Espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy y que habéis dado un agradable paseo junto con nosotros por una de las calles, una de las venas más principales de nuestra preciosa ciudad, que es Alicante. Os deseo un estupendísimo día, bueno, ya la tarde, y nosotros nos vemos el viernes con más noticias de última hora desde España. Nos vemos entonces. Adiós.